¿Qué tal, colegas? El día de hoy vamos a revisar asma en adultos, un tema importante, pero a pesar de que imaginaríamos que se pregunta mucho en el ENARM, no es así. Sin embargo, está muy bonito y muy específico y sobre todo a la vanguardia en México, porque desde 2019, con la nueva actualización de las guías GINA, las guías de práctica clínica también cambiaron y se actualizaron. Ya revisamos asma en la edad pediátrica y ahora toca el turno a los adultos. Iniciamos con la definición y esta es una de esas definiciones que me encantan porque nos habla desde el inicio de la clínica y el diagnóstico. Es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias en la que participan diversas células y mediadores inflamatorios y se caracteriza por hiperreactividad de la vía aérea, obstrucción del flujo aéreo y ser parcialmente reversible. Estos tres datos necesito que los memoricen porque es lo que van a buscar en una espirometría. Esto ocasiona síntomas respiratorios recurrentes como tos, sibilancias, disnea y aumento del trabajo respiratorio, característicamente en la noche. El fenotipo que necesito que recuerden son dos: alérgico y no alérgico. El primero inicia en la infancia y normalmente hay un antecedente familiar de alergias, rinitis o alguna alergia a algún medicamento. Este se caracteriza por tener una buena respuesta al tratamiento con corticosteroides inhalados. No así el fenotipo no alérgico, porque aquí se presenta en etapas tardías de la vida y además de esto no hay una buena respuesta al tratamiento con corticosteroides inhalados. Y nos pasamos a la epidemiología salud pública. Aquí las exacerbaciones las dividimos en dos: de aparición lenta y rápida, siendo las primeras las más frecuentes hasta en un 80%. Y estas a su vez se relacionan con infecciones virales, no así las exacerbaciones rápidas, que se presentan en un 20%, en donde se presentan en un contexto de exposición a algún alergeno o algún fármaco en específico que desencadena esta reacción inflamatoria inmunológica severa y toda la sintomatología que ya revisamos. Es más frecuente en la mujer en la edad adulta, hasta en un 6.2%, y en la edad pediátrica es más frecuente en el varón. A su vez, es más frecuente en la edad pediátrica que en los adultos. La etiopatogenia está muy cool y vamos a revisarla. Hay una exposición a un alergeno, como puede ser el polen, y esto genera que los linfocitos T, que ya sabemos se dividen en CD8 citotóxicos y CD4 cooperadores, a su vez se subdividen en TH1 y TH2, activan los TH2 a los linfocitos B y estos a su vez activan a las células granulocíticas, principalmente mastocitos y eosinófilos, ocasionando broncoconstricción a través de inflamación, moco, remodelación de la vía aérea y todo esto con obstrucción del flujo aéreo. Nos pasamos a la clínica y el diagnóstico que ya conocemos, pero vamos a revisar nuevamente. Imagínense que a su consulta llega un paciente y les va a decir lo siguiente: oiga, doc, no va a creer lo que me pasa. En la noche tengo una tos horrible que no me deja dormir, como de perro. Además, no puedo respirar y mi pecho como que silba. Y aparte de todo esto, como que me falta el aire. Lo más seguro, ustedes le van a decir, es que tengas asma, pero no te puedo hacer un diagnóstico hasta que no tenga mi espirometría. Abro paréntesis, a menos que sea un paciente menor de 6 años, en donde por la dificultad de realizar este procedimiento, el diagnóstico es clínico y terapéutico. Regresamos a la clínica, entonces característicamente tos, disnea, sibilancias, aumento del trabajo respiratorio y opresión torácica. Solicitamos nuestra espirometría y así podemos realizar el diagnóstico. ¿Qué vamos a buscar en la espirometría? 3 datos: patrón obstructivo, que sea reversible y datos de hiperreactividad. ¿Qué quiere decir esto? Que la función pulmonar va a encontrarse disminuida. En primer lugar, obstruida. La FEV1 va a estar
por debajo del 80% del esperado, o una FEV1 sobre una FBC, es decir, un tifenao menor a 0.75 en el adulto o menor a 0.9 en el pediátrico. De nuevo, la función pulmonar disminuida. Pero como vimos en la definición, es reversible. Si nosotros aplicamos un broncodilatador, la función pulmonar mejora, es decir, la FEV1 aumenta hasta un 12%. Y de todos los datos, colegas, es el más preguntable en el ENARM. Porque tanto en las guías GINA como en las guías de práctica clínica es el que más se hace énfasis y es el más importante, con mayor sensibilidad y especificidad de todos. Y por último, la hiperreactividad. ¿Esto qué quiere decir? Que la función pulmonar se ve disminuida o afectada con broncoprovocación. Disminuye la FEV1 hasta un 20%. Espero que haya quedado clarísimo esto de la espirometría. Está bastante fácil, no se hagan bolas. Y nos pasamos a el paciente con riesgo de asma fatal o casi fatal. En caso de que se presente nuestro paciente con una crisis asmática, debemos buscar de manera intencionada antecedentes de asma fatal previo, o bueno, más bien casi fatal, historia de hospitalización por asma en el año previo, necesidad de tratamiento con 3 medicamentos para el asma, uso de beta agonista de acción corta de manera intensa y consultas frecuentes a urgencias por asma en el último año. Esto no es tan preguntable, la verdad es que es muy inespecífico, pero se hace mucho énfasis en la guía de práctica clínica a estos datos, más que nada para la toma de decisiones, si voy a hospitalizar a mi paciente, si lo voy a llevar a UCI, si lo puedo dar de alta. Aquí hay que tener en cuenta esto, de nuevo, no es tan preguntable, pero se los pongo porque se hace bastante hincapié en las guías. La que me interesa que recuerden respecto a las clasificaciones es la clasificación clásica de la GINA, la clasificación de la gravedad del asma. Vamos a revisar 3 clasificaciones, esta siendo la primera. Y el asma lo vamos a dividir en intermitente y persistente. Y a su vez, el persistente en leve, moderado y grave. Ahí les va de nuevo. El asma, de acuerdo a la gravedad, se divide en intermitente y persistente. Y a su vez, persistente en leve, moderado y grave. Aquí les dejo toda la clasificación, pero me interesa que revisen lo que les escribí en la parte derecha de su pantalla. El asma intermitente, todo menos de 2. ¿Y a qué se refiere con todo menos de 2? Síntomas diurnos menos de 2 veces por semana. Uso de medicamento de rescate menos de 2 veces por semana. Y síntomas nocturnos menos de 2 veces al mes. A eso se refiere con todo menos 2. El asma persistente leve, todo más de 2, no diario. ¿Qué quiere decir? Síntomas diurnos más de 2 veces a la semana, pero no todos los días. Uso de medicamentos de rescate más de 2 veces a la semana, pero no todos los días. Y síntomas nocturnos más de 2 veces al mes, pero no todos los días. El asma moderado persistente todos los días, pero solamente una vez. Y el asma grave persistente todos los días, pero más de una vez al día. Aparte de esto, necesito que revisen la función pulmonar, la FEV1 mayor al 80% en leve persistente, del 60 al 80% moderado persistente y grave persistente menos del 60%. Repásenlo, chequen lo que les comenté, síntomas diurnos, síntomas nocturnos y uso de medicamento de rescate acompañado de conocer la FEV1 es lo que deben recordar para clasificar al asma. Nos pasamos al control,
que no está tan complicado como la clasificación previa. Aquí se refiere a el uso de medicamentos. Principalmente se refiere a eso, al uso de medicamentos de rescate. Controlado cuando no utilizamos en ningún momento, parcialmente controlado menos de 2 veces y descontrolado más de 2 veces a la semana. Además, lo que ya revisamos en la clasificación previa, síntomas diurnos, síntomas nocturnos y uso de medicamentos de rescate, básicamente los 3 parámetros. Y aquí el punto de corte de nuevo es 2. Controlado, ninguno. Parcialmente controlado, menos de 2. Descontrolado, mayor a 2. Y la última clasificación, que esta es nueva con esta guía GINA 2019 y en adelante, y ahorita con las nuevas guías de práctica clínica, es la clasificación de la exacerbación del asma. Lo vamos a clasificar en leve, moderado y grave. Ahora, hay varios puntos importantes, pero como ustedes han estudiado a través de este curso, quiero que recuerden los 3 principales. En la primera parte necesito que recuerden 3 cosas: disnea, frecuencia cardíaca y uso de músculos accesorios, porque es lo más fácil de recordar. Disnea leve, moderada y grave, obviamente va de la mano con crisis leve, moderada y grave. Y a su vez, la frecuencia respiratoria aumentada, mayor a 20, mayor a 25. Uso de musculatura accesoria, ausente, presente y muy evidente. Y por último, las crisis vitales, todo lo peor que se puedan imaginar. Respecto a la disnea, respiración agónica. Respecto a la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, apnea y parada cardíaca. Y respecto al uso de musculatura accesoria, movimientos paradójicos. Aquí de nuevo hay que utilizar la lógica, está bastante sencillo. Y si queremos algo más puntual, nos vamos a la parte inferior, en donde tenemos parámetros específicos de FEV1, de saturación de oxígeno y de presión parcial de oxígeno. Pero creo que lo más fácil de recordar es lo primero que revisamos. A eso también le podemos sumar la FEV1, pero si ustedes se tienen que memorizar algo, por favor, lo primero que vimos. Indicaciones de hospitalización: oxígeno para mantener saturación por encima del 92% es una indicación, disminución del estado de conciencia y FEV1 menor al 60%. Para dar de alta a un paciente se requiere que la FEV1 esté por encima del 70% del estimado. Y aquí me causó mucha risa esto que dice la GPC, porque dice a la UCI. ¿Cuándo va a ser a la UCI? Por paro respiratorio, disminución del nivel de conciencia, deterioro funcional progresivo, saturación de oxígeno menos del 90% a pesar de oxígeno, PaCO2 mayor a 45 milímetros de mercurio y datos de alarma por agotamiento muscular, los principales, así como la necesidad de soporte ventilatorio. No así las crisis leves que se pueden tratar en el domicilio. Y ahora sí, la parte que todos estaban esperando, el tratamiento. El tratamiento yo creo que es lo más fácil de lo que vamos a revisar, porque estas nuevas actualizaciones lo facilitan muchísimo. Quitan medicamentos y simplifican los medicamentos que tenemos. El cambio principal que se van a encontrar en los adultos es que el tratamiento de rescate con salbutamol como primer escalón se elimina. Ahora, el primer escalón y el tratamiento piedra angular del asma es el uso de corticosteroide inhalado acompañado de un beta agonista de acción prolongada. Se prefiere el formoterol. Entonces, tratamiento de elección para control de asma en el adulto: corticosteroide inhalado acompañado de beta agonista de acción prolongada. Se prefiere formoterol. Importante, en el pediátrico ya lo vimos, se sigue utilizando el salbutamol como rescate, pero esto en menores de 12 años. Vayan a revisar ese tema. Es básicamente lo mismo, lo único que cambia es el tratamiento. Entonces, así nos la vamos a llevar, y en caso de que se requiera algún rescate con espaciador, se utiliza de la misma manera
corticosteroide y formoterol. Y de ahí nos vamos a los pasos y como se pueden dar cuenta está facilísimo porque lo único que se hace es aumentar la dosis de mantenimiento. Nos pasamos de utilizarlo de manera intermitente cuando se necesite a dosis bajas y posteriormente dosis bajas de mantenimiento. Aumentamos la dosis a dosis media de mantenimiento y en el último escalón, en el escalón 5, dosis altas de mantenimiento. Y aquí además podemos agregar un inmunomodulador, específicamente un anticuerpo monoclonal que nos ayude con el manejo del asma. Este es el tratamiento principal. Como pueden observar, también tenemos un tratamiento alternativo en donde sí utilizamos salbutamol. Sin embargo, lo que les van a preguntar es este cambio tan importante que es el uso de nuevo de corticosteroide y formoterol. Nos pasamos al tratamiento de las exacerbaciones y quiero que lo dividan en leve, moderada y grave como la clasificamos. El tratamiento en la exacerbación leve es a base de oxígeno y SABA, ¿sale? ¿Qué quiere decir SABA? Short Action Beta Agonist, es decir, salbutamol. Entonces, me preguntan, oye, ¿no que utilizamos el corticosteroide y el formoterol siempre? Aguas. Ese es el tratamiento en control, no el tratamiento en exacerbación, que recordemos, el tratamiento del asma se divide en control y exacerbación. En exacerbación seguimos utilizando el salbutamol como piedra angular del tratamiento. Ahora, nuestro paciente tiene datos de asma moderado, agregamos un anticolinérgico como cual, el que ya conocen, el bromuro de ipratropio, y además podemos utilizar corticoesteroide sistémico. Más bien, no podemos. Se debe utilizar un corticoesteroide sistémico. Y ya en pacientes graves se puede considerar el uso de sulfato de magnesio y ventilación mecánica invasiva, intubación. Los criterios, ahorita los vamos a revisar al final. De hecho, aquí vienen algunos: cianosis central, alteración del estado de conciencia severa, respiraciones superficiales y fatiga muscular. De entrada hay que intubar a nuestro paciente. Esto es lo que me interesa que recuerden: el tratamiento para las crisis leve, moderada y grave, y las indicaciones para intubación, que tienen que ver de nuevo con el riesgo vital y el asma casi fatal, que si nos regresamos a la clasificación, pues es obvio que vamos a intubar a un paciente con respiración agónica, que no puede hablar, con bradipnea o apneico, con parada cardíaca, con movimientos paradójicos toracoabdominales, con disminución del estado de conciencia, con una fe por los suelos, con una saturación menor a 90, ya lo vimos desde ATLS, o con una saturación que es el equivalente, con una presión parcial de oxígeno que sería el equivalente a menor de 60 milímetros de mercurio. Todos estos datos nos obligan a intubar a nuestro paciente y obviamente a llevarlo a la unidad de cuidados intensivos. Les dejo aquí el algoritmo, que es todo lo que acabamos de decir, todo lo que acabamos de revisar, pero ya de manera puntual. Pero el resumen y lo que necesito que memoricen es esto: leve, oxígeno y SABA; moderado, anticolinérgico y corticoesteroide; grave, sulfato de magnesio y ventilación mecánica invasiva en caso de que se requiera. Obviamente se van sumando cada uno de ellos, es decir, el moderado, aparte del anticolinérgico y el corticosteroide, lleva su oxígeno y lleva su salbutamol, y el grave, aparte del sulfato de magnesio, hay que ponerle oxígeno, salbutamol, bromuro de ipratropio y el corticosteroide sistémico. Les dejo los algoritmos para que los chequen, pero es exactamente lo que acabamos de ver. Y colegas, eso es todo respecto al asma. Como se pueden dar cuenta, hay cambios importantes. Es un tema bonito, es un tema tedioso porque hay mucho que memorizar, hay mucho que revisar. Sin embargo, es un tema que no pueden tener mal, porque no hay a dónde hacerse a un lado, ¿saben? O sea, les van a preguntar valores espirométricos, ya los vieron. Les van a preguntar tratamiento primer, segundo escalón, ya saben cuál es. Les van a preguntar clasificación de las crisis asmáticas, ya la vieron. Y les van a preguntar tratamiento de las crisis de acuerdo a la gravedad. No hay más.
No hay mucho que revisar, de nuevo es muy específico, un poquito ahí rebuscado los números, pero estoy seguro que viendo este video un par de veces les va a quedar todo clarísimo. Colegas, yo me despido, muchas gracias y continuamos estudiando.